Durante casi 2000 años, la Iglesia institucional te ha enseñado la identidad equivocada de los 144,000. Mira los registros visuales antiguos y lo que estás viendo es la mentira estandarizada y extendida de que los 144,000 son simplemente un remanente de judíos étnicos, o una metáfora genérica de la Iglesia entera. La verdadera identidad de este grupo selecto quedó registrada hace miles de años y estaba escondida a plena vista de forma tan eficaz que los primeros concilios de la Iglesia votaron para desterrar el texto que guarda la clave. Al final de este video vas a entender exactamente quiénes son los 144,000, los tronos cósmicos literales que están destinados a heredar, y por qué un grupo concreto de ángeles caídos les tiene terror. Todo empieza con la supresión deliberada del único texto que conecta los puntos. La confusión que rodea el capítulo 7 del Apocalipsis no es un accidente. Es el resultado directo de una pieza de rompecabezas que fue retirada sistemáticamente de tu Biblia. Ve hoy a cualquier seminario tradicional y pídeles que identifiquen a los 144,000. Vas a recibir un puñado de respuestas higienizadas y contradictorias entre sí. Algunos comentaristas, aferrados a una lectura literalista y futurista estricta, concluyen que los 144,000 se refieren exclusivamente a un remanente de judíos étnicos. Señalan Apocalipsis 7, donde el texto enumera explícitamente 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus de Israel. Otros afirman que se trata simplemente de un número figurado que representa la totalidad del pueblo de Dios, un ejército cristiano simbólico sacado de un censo celestial. Algunos incluso sostienen que es una clase específica de santos que se unieron a una denominación concreta antes del año 1935. Pero todas estas interpretaciones comparten un fallo fatal. Leen el libro del Apocalipsis en el vacío, completamente divorciado de la cosmovisión apocalíptica del siglo I de su propio autor, Juan de Patmos. Para entender lo que Juan estaba describiendo en realidad, hay que mirar fuera de los 66 libros del canon occidental moderno y acudir al libro de Enoc, un texto apocalíptico judío antiguo que dio forma al pensamiento judío y cristiano temprano. Padres de la Iglesia como Tertuliano defendieron con fiereza la autenticidad de los escritos de Enoc como fuente de comprensión sobre el origen del mal y la mecánica del juicio divino. Hoy ese texto está completamente ausente de la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque la Iglesia institucional no pudo con su teología, y en el siglo IV, alrededor del año 363 a 364 de nuestra era, una asamblea de obispos se reunió en el Concilio de la Odisea para estandarizar la doctrina cristiana y establecer una lista definitiva de libros canónicos. En aquel momento, la Iglesia primitiva estaba cada vez más influida por filósofos griegos como Platón, que veían el ámbito espiritual como un lugar etéreo y abstracto, poblado de seres fantasmales. Eso chocaba con la realidad cósmica, física y áspera que presenta el libro de Enoc. Así que el Concilio de la Odisea excluyó los textos apócrifos como Enocfi. Siglos después, durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero redoblaron ese borrado, omitiendo deliberadamente el libro de Enoc para alejar el canon de textos que consideraban supersticiosos. Querían una teología limpia y manejable. Pero no se puede higienizar lo sobrenatural. Mientras Occidente purgaba a Enoc de sus púlpitos, la Iglesia Ortodoxa etíope lo salvaguardó. En lo profundo de las tierras altas de África Oriental, unos monjes copiaron el libro de Enoc a mano, manteniendo vivo un relato cósmico que el resto del mundo cristiano intentó enterrar. El canon etíope reconoció lo que los teólogos occidentales se negaban a admitir, que Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, tenía la llave maestra para entender el fin de los días. Y de esto nos devuelve a los 144,000. En el capítulo 7 del Apocalipsis, Juan ve un ángel que sube desde el oriente sosteniendo el sello del Dios viviente. Ese ángel ordena a otros 4 ángeles que están conteniendo los vientos de destrucción, que esperen hasta que los siervos de Dios queden sellados en la frente. Esta imagen de una marca protectora no es nueva.
está tomada directamente de Ezequiel 9, donde un sello en la frente distingue entre los idólatras y quienes permanecen fieles a Dios. Los 144,000 son sellados, contados y protegidos de la ira inminente. Pero Juan está haciendo aquí algo mucho más hondo que un simple censo de conversos judíos. Hay una conexión teológica que la mayoría de los predicadores modernos pasa por alto por completo. El sellado de los 144,000 está directamente ligado al sacerdocio levítico. Según Números 3, 40 y 41, Dios escogió a los levitas para un papel dentro de un marco conocido como la doctrina de la sustitución. Dios permitió que los levitas representaran a sus compatriotas israelitas e intercedieran en nombre de toda la nación. Su elección no fue arbitraria. Los levitas del Antiguo Testamento fueron nombrados como recompensa por su fidelidad moral inquebrantable al Señor durante una época de decadencia moral extrema, en concreto, el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Juan aplica exactamente esa imaginería levítica a los 144,000 en Apocalipsis 14. Son los no contaminados que siguen al Cordero y entran en su reposo. Son los levitas espirituales definitivos, firmes en un mundo consumido por el engaño. Los sustitutos, los representantes, la guardia de élite del Altísimo. Pero si ellos son los reemplazos, la pregunta pasa a ser, ¿a quién están reemplazando exactamente? Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Para responder eso hay que examinar el capítulo más oscuro de la historia antigua, un acontecimiento catastrófico que obligó a Dios a crear esta vanguardia de 144,000 miembros en primer lugar. Un acontecimiento que empieza con ángeles abandonando los puestos que les habían sido asignados. Antes de que la humanidad construyera su primera ciudad, una traición cósmica hizo añicos el orden del cielo. Y el verdadero propósito de los 144,000 no se puede entender sin destapar la historia suprimida de los vigilantes. El libro de Enoc introduce una cosmología compleja que la Iglesia occidental encontró demasiado aterradora para enseñar. Detalla el descenso de una clase concreta de seres angélicos conocidos como los vigilantes. Según los capítulos 1 al 36 del primer libro de Enoc, a estas entidades celestiales se les dio un mandato divino para supervisar los asuntos de la humanidad temprana. Estaban apostadas en los ámbitos celestiales, dotadas de un poder inimaginable y encargadas de un deber sagrado, pero se rebelaron. Miraron a las hijas de los hombres, las codiciaron e hicieron un pacto mutuo de desafío en la cumbre del monte Hermón. Esto no fue una infracción teológica menor. Los vigilantes impartieron conocimiento prohibido a la humanidad, incluidas las armas, los cosméticos, la hechicería y el corte de raíces, y eso corrompió a la raza humana, desencadenando una explosión de violencia y derramamiento de sangre. Pero su mayor pecado fue su contaminación física. Estos seres espirituales abandonaron sus moradas celestiales asignadas y mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres, exactamente como se recoge en Génesis 6, 1 al 4. La descendencia de esa unión impía fueron los Nefilim, una raza de gigantes cuyos apetitos insaciables devastaron el mundo antiguo. La Iglesia institucional ha pasado siglos intentando alegorizar este acontecimiento. Promueven la llamada visión setita, que sostiene que los hijos de Dios de Génesis 6 eran simplemente los descendientes humanos justos de Set, que se casaron con las descendientes humanas malvadas de Caín. Es una doctrina cómoda y segura que ignora por completo el contexto antiguo. El libro de Enoc se niega a transigir. Afirma explícitamente que los vigilantes eran ángeles literales que abandonaron su pureza. Este relato de interferencia angélica y contaminación cósmica chocaba con las doctrinas ortodoxas de la Iglesia posterior, que prefería subrayar la responsabilidad humana del pecado antes que la realidad devastadora de la corrupción angélica. Pero Juan de Patmos, escribiendo el libro del Apocalipsis en una isla prisión desolada, no estaba atado a la teología timorata de unos concilios que aún no existían. Él conocía la literatura enoquiana. Las tradiciones apocalípticas judías y cristianas tempranas estaban saturadas de la idea de que un número concreto de tronos angélicos había quedado vacío. Los vigilantes habían perdido sus puestos en el consejo divino.
Al contaminarse con mujeres terrenales, perdieron su herencia celestial. Se convirtieron en los traidores definitivos, encadenados en tinieblas a la espera del juicio final. Ahora sostén esa tragedia antigua en la cabeza y mira cómo describe Juan a los 144,000 en Apocalipsis 14. Escribe: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Durante siglos, los predicadores modernos han batallado por explicar ese versículo. ¿Son los 144,000 un grupo de monjes humanos célibes? ¿Es esto un mandato contra el matrimonio? No, eso es una lectura equivocada de proporciones enormes. Juan está usando un lenguaje apocalíptico preciso y dirigido. Describe a los 144,000 en oposición directa y radical a los ángeles caídos mencionados en los capítulos 1 al 36 de Enoc. Los vigilantes abandonaron el cielo, se contaminaron con mujeres y siguieron sus propias pasiones. Los 144,000 mantuvieron su pureza espiritual. Rechazaron la idolatría del sistema del mundo y siguen al Cordero por donde quiera que va. El contraste no es solo poético, es estructural. Los 144,000 son el espejo invertido de los vigilantes caídos. Piensa en la escala de esto. El libro de Enoc establece que la justicia divina exige equilibrio. Una rebelión de los vigilantes dejó un vacío enorme en la administración espiritual del cosmos. Dios no se encogió de hombros ante esa traición. Orquestó un plan maestro de reemplazo. Miró a lo largo de los corredores del tiempo y eligió un remanente concreto y no contaminado de la tierra. En Apocalipsis 14:3, los 144,000 se describen explícitamente como los que han sido redimidos de la tierra y comprados de entre los hombres. Es un lenguaje amplio y general que indica que este grupo selecto se extrae de todos los pueblos. Son una sección transversal de la humanidad redimida, judíos y gentiles, formados en un ejército espiritual para conducir una guerra santa. Son los fieles que han soportado la decadencia moral definitiva de los últimos tiempos, igual que los levitas antiguos se mantuvieron firmes durante la rebelión del becerro de oro. Y aquí es donde la historia da su giro más extraño y más glorioso, porque los 144,000 no son solo creyentes esperando de brazos cruzados un arrebatamiento. Están siendo preparados para un despliegue cósmico activo que aterrorizará a las fuerzas de la oscuridad. El secreto último que la Iglesia institucional te ocultó es que los 144,000 no son meramente humanos salvados. Son los reemplazos profetizados y directos de los ángeles caídos. Cuando pones Apocalipsis 14 al lado del libro de Enoc, emerge una imagen sobrecogedora. El erudito bíblico Daniel Olson presentó en 1997 una lectura distinta, argumentando que los 144,000 vírgenes son una antiimagen explícita de los ángeles caídos, al contrastar deliberadamente a los redimidos con los vigilantes. Juan de Patmos está asignando en realidad a los 144,000 el papel de los ángeles buenos. Léelo otra vez. Juan le está dando a seres humanos el estatus cósmico de las entidades celestiales que se revelaron, y esto hace añicos por completo la visión pasiva tradicional del más allá. No estamos destinados a sentarnos en nubes esponjosas tocando el arpa. El ámbito espiritual es una jerarquía militarizada y altamente organizada. Cuando los vigilantes cayeron, abandonaron sus puestos como supervisores, administradores y guardianes del orden divino. Durante milenios, esos asientos de poder han permanecido vacantes, mientras los espíritus demoníacos de los nefilim muertos vagaban por la tierra sembrando el caos. Pero Dios es un Dios de justicia absoluta y sustitución divina. Igual que usó el sistema levítico para establecer un sacerdocio que representara a toda la nación de Israel, está usando a los 144,000 para establecer un nuevo sacerdocio cósmico no contaminado que represente a la humanidad redimida en las mismísimas cortes del cielo. Los 144,000 son los levitas no contaminados del nuevo pacto. Han conseguido la victoria moral que los vigilantes no supieron sostener. Los vigilantes cedieron a los deseos de la carne y se contaminaron con las hijas de los hombres. Los 144,000 permanecen espiritualmente puros, rechazando la marca de la bestia y las seducciones de Babilonia.
Los vigilantes se rebelaron contra el Todopoderoso para construir sus propios reinos en la tierra. Los 144,000 entregan su autonomía por completo y siguen al Cordero a donde quiera que los lleve. Son el contraataque definitivo contra el reino de las tinieblas. Esto explica por qué se los representa en Apocalipsis 14 de pie sobre el monte Sión con el Cordero. En la literatura apocalíptica, los montes son las sedes del consejo y la autoridad divinos. Los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón para consumar su traición. Los 144,000 ascienden al monte Sión para recibir su coronación. El contraste geográfico es una declaración teológica deliberada. Dios toma a un grupo de humanos, criaturas hechas del polvo de la tierra, inferiores a los ángeles, los redime por la sangre del Cordero, y los eleva a los mismísimos tronos que los vigilantes abandonaron. Por eso el libro de Enoc tuvo que ser suprimido por las estructuras políticas de la iglesia primitiva. Los poderes institucionales del siglo IV, alineados con el Imperio Romano, querían una teología de obediencia, una separación nítida entre clero y laicado, y una separación todavía mayor entre la humanidad y lo divino. La idea de que un remanente de seres humanos pudiera ser elevado al estatus de vigilantes celestiales, reemplazar a los ángeles antiguos y participar directamente en el consejo divino, era demasiado radical. Democratizaba la autoridad cósmica. Le decía al creyente corriente que su fidelidad inquebrantable en un mundo corrupto lo estaba preparando activamente para juzgar ángeles. Si entiendes a los 144,000 como una forma simbólica de designar a la vanguardia de élite del pueblo de Dios, en vez de como un cupo de judíos étnicos, el libro entero del Apocalipsis se abre. El propio número, 144,000, es un símbolo matemático de completitud absoluta. El cuadrado de 12, el número de las tribus de Israel y de los apóstoles del Cordero, multiplicado por 1000, es la numeración administrativa perfecta para el nuevo gobierno celestial de Dios. Están sellados en la frente, tal como prometía Ezequiel 9, autenticados y protegidos por el propio Creador. Satanás sella a sus seguidores con la marca de la bestia, reclamando la propiedad de una tierra corrompida, pero el Dios viviente sella a sus 144,000, reclamándolos como las primicias de una creación enteramente nueva. Son la prueba definitiva de que la rebelión de Satanás fracasó. Satanás convenció a 1/3 de los ángeles de abandonar sus puestos, creyendo que el libre albedrío conduce inevitablemente a la rebelión. Pero Dios produce 144,000 humanos que, pese a vivir en un mundo caído e infestado de demonios, escogen la lealtad absoluta. Vindican el carácter de Dios en la corte cósmica. Los padres de la iglesia primitiva que leyeron a Enoc lo entendían, y también lo entendieron los monjes etíopes que protegieron el texto. Los 144,000 no son una ocurrencia tardía, son la punta de la lanza, los reemplazos humanos de los vigilantes caídos, entrando en el vacío cósmico para restaurar el orden del cielo y juzgar a las mismísimas entidades que intentaron destruir a la humanidad. La verdadera tragedia del cristianismo moderno no es solo que se dejara un libro fuera de la Biblia, es que se le ocultó una herencia cósmica entera a los creyentes a quienes pertenecía. Los 144,000 no son un acertijo matemático para resolver con gráficos proféticos, ni son un club restringido de un siglo concreto, son un acto de justicia poética de Dios. Los vigilantes miraron hacia abajo desde el cielo. Vieron la belleza de la tierra y cambiaron su primogenitura santa por una corrupción temporal. Los 144,000 miran hacia arriba desde una tierra corrompida, ven la belleza del Cordero y cambian sus vidas terrenales por una primogenitura santa y eterna. Pan de venta toman las coronas que los ángeles dejaron caer. La pregunta no es si los 144,000 son judíos o gentiles, literales o simbólicos. La pregunta de verdad es si tú posees esa clase de lealtad no contaminada e inquebrantable que aterroriza a las fuerzas caídas de este mundo. ¿Estás preparado para ocupar un asiento en el consejo cósmico? Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real.
puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.